Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Bienvenidos. Hoy tenemos diálogo con las regiones, además. Vamos a hablar sobre la identidad, la cultura, pero sobre todo de la gestión cultural. Con el ejemplo de una de las regiones más hermosas de nuestra patria. Una región que se caracteriza por su carnaval. Y hemos traído a un experto sobre el carnaval cajamarquino, el señor Gabriel Tejada. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los espectadores y bueno, primero, antes que nada, agradecerte por la oportunidad que me das de compartir este espacio y poder hablar un poco del trabajo que se está realizando aquí en Cajamarca. Gracias, Gabriel. Espéranos unos segundos porque es momento de compartir las redes sociales de Diálogo Ciudadano y de Gabriel Tejada. Búsquenlo porque vamos a descubrir la gestión cultural desde Cajamarca y desde las regiones del país. No se lo pierdan, comienza a compartir mientras escuchamos al Indio Maita con su Matarina. Denle like, suscríbanse a Diálogo Ciudadano y a las redes sociales de Gabriel Tejada y del Museo del Carnaval. Bienvenido, Gabriel, a Diálogo Ciudadano. Es una edición especial porque además somos amigos de hace muchos años, ¿no? Desde aquellas épocas en que yo tenía que ir a Cajamarca a trabajar y nos encontrábamos de muy jóvenes. ¿Y quién iba a pensar que al transcurrir los años te ibas a identificar tanto con tu región y ibas a ser uno de los impulsores más importantes actualmente, precisamente de promover identidad mediante la gestión de la cultura? La cultura no solamente referida a lo antiguo, a la historia, sino a la gestión de la cultura con elementos modernos, como la fotografía, el cine, etc. ¿Qué ha pasado en estos 20 años que tú te has sentido atraído nuevamente a la cultura propia, regional, cajamarquina? ¿Qué has identificado en este tiempo? Bueno, sí, pues no, lo que tú comentas en realidad es que nuestra amistad data de hace muchos años, hace 20 años, más o menos, y yo recuerdo mucho que una vez que viniste a Cajamarca tenías una cámara de fotos, ¿no? Tenías una cámara de fotos de estas, antiguas ya, estas cámaras con rollo, ¿no? Estas cámaras manuales que tienen todos los dispositivos, todos los elementos para poder controlar la luz, y yo no sabía, pero me llamaba la atención esto de la cámara de fotos. Yo en esa época estudiaba ingeniería, ¿no? Con nuestro gran amigo en común, con Vitucho. Yo también estudiaba geología en esa época, entonces, yo en esa época pues jamás me hubiese imaginado que 20 años después me estaría dedicando a la fotografía, al documental, ¿no? No se cruzaba por mi cabeza, era imposible que yo me hubiese imaginado en lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, así es la vida, uno en esa búsqueda encuentra sus pasiones y a mí me empezó a apasionar la imagen, bueno, las comunicaciones, luego después de ingeniería yo di un salto por las comunicaciones y me apasionó lo que es la comunicación audiovisual y específicamente la fotografía. Y en ese sentido yo lo que hago es fotografía documental y luego he expandido como mis horizontes a hacer investigación documental, no solo utilizando la fotografía como recurso comunicativo, sino también a otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, Pero ahora... en, ¿sí? en esta fotografía, en estas herramientas que tú comienzas a descubrir y descubrir tus pasiones, llega un momento en que has comenzado a identificarte con raíces culturales e identitarias de tu región. Y justo conversábamos antes de la entrevista, ¿cómo es posible de que un joven millennial, digamos, de este siglo, comience a ver en la cultura un elemento para explotar, del cual vivir y sobre todo tener una proyección que impacte nuevamente en su localidad? ¿Qué ocurrió en ese instante? Sí, bueno, en este proceso en el que yo fui descubriendo mi pasión y a lo que yo me quería orientar, es que me fui dando cuenta de que la identidad es la base del desarrollo de una comunidad o de una sociedad,
¿no? O sea, porque es tan simple como que si tú quieres, si tú valoras, si tú respetas lo que tienes, y me refiero a lo que tienes, básicamente como todo este patrimonio material e inmaterial que tienen las regiones en este país tan hermoso y tan diverso como es el Perú y tan rico culturalmente como es el Perú, si es que tú lo valoras, si es que tú lo quieres, tú lo vas a respetar y vas a empezar a tener un verdadero desarrollo, ¿no? Tomando como base esta premisa, es que yo empecé a trabajar proyectos relacionados a la cultura. Y yo hice al inicio mi primer proyecto fotográfico ya en el 2012, cuando yo decidí ser fotógrafo o dedicarme de lleno, digamos, a la fotografía. Trabajé un proyecto relacionado al carnaval, que es un proyecto fotográfico que se llama Retratos del Carnaval. Eh, Mucho sin saber bien a qué me estaba metiendo, pero ya empezando a darme cuenta de que existen íconos, de que existen símbolos, de que existen elementos que la gente siente como propios, siente como comunes, de los que la gente se va apropiando y con los que la gente se va identificando, ¿no? Y en Cajamarca, pues el carnaval es como que, digamos, el elemento principal donde todos se identifican, ¿no? Un cajamarquino se escucha. Claro, Sí, claro, dime. pero es decir, Jorge, tú dices, oye, acá hay algo que une a la gente. Y lo sabemos, no solamente es una actividad festiva, sino resulta que hay iconografía, que detrás de esta iconografía que tú mencionas, hay todo un desarrollo cultural, hay un desarrollo de anécdotas, de todo un relato que viene desde mucho tiempo y lo ponen como evidencia cultural en esta manifestación llamada Carnaval de Cajamarca. Y lo que haces es no solamente fotografiar, porque yo he visto estas muestras tuyas y la gente se identifica, corrige y hace suya esta propuesta, porque no es que se vean ellos tan guapos y bonitos con un buen ángulo, sino se ven pues llenos de colores, llenos de elementos, y cada elemento para el cajamarquino, imagino, tiene que ver mucho con su propio desarrollo cultural. Exacto, exacto, eso es cierto, ¿no? Entonces, yo en ese proceso de trabajo, en este proyecto de retratos del carnaval, empecé a ir conociendo un poco a los personajes de la fiesta y cómo ellos interactúan en la fiesta, cómo se organizan, cómo trabajan, y se me fueron abriendo más posibilidades cada vez de poder expandir mi conocimiento en torno a la fiesta. Entonces, ese proyecto fotográfico fue creciendo y se fue convirtiendo ya en una investigación un poco más profunda, donde no solo tenía que ver con fotografías, sino principalmente se empezó a recoger, se empezaron a recoger testimonios de los actores principales del carnaval. Y bueno, este proyecto que trabajamos luego ya de retratos del carnaval, y lo digo trabajamos porque me asocié con un amigo con el que codirijo este proyecto, que es el Museo del Carnaval, que se basó ya ahora en una investigación histórica sobre la fiesta, ¿no? Entonces, en el 2012 yo estaba haciendo retratos actuales, digamos, de los participantes del desfile de patrullas y comparsas del carnaval, y ahora en el 2020 ya estoy haciendo una investigación histórica acerca de cómo ha evolucionado en el tiempo esta fiesta. Y Es eso es decir, súper interesante. pero es importante lo que mencionas, porque quiere decir que hay cultura viva que a veces se nos pasa desapercibido porque lo vemos ahí está. Entonces, cuando poco a poco vamos ingresando a identificarnos con estas raíces culturales, con estas manifestaciones, decimos, hey, no solamente que a la gente le interesa, la gente se identifica, sino además detrás de ese interés y esa identificación hay una historia que nos une como pueblo, porque no hay cajamarquino que no ame su carnaval. Y entonces no creo que solamente sea por tirarse un poco de pintura. Evidentemente hay un relato detrás. Y en esta investigación, ¿qué es lo que has descubierto? ¿Cuál es el relato que une al pueblo de Cajamarca, a la ciudad de Cajamarca, a todos los cajamarquinos, a ancianos, niños, en esta Sí, gran mira, fiesta? esto que tú comentas es súper interesante porque hay varios elementos que se pueden, que han salido a la luz, ¿no? O sea, para empezar, mucha gente cree que el carnaval solo es sinónimo de borrachera, de fiesta desmedida, de descontrol, y en cierta forma lo es, ¿no? O sea, todo carnaval es, digamos, es un culto a la carne, ¿no? A lo carnal, a lo banal, a la fiesta, ¿no? Al libre albedrío de forma ya hasta grotesca, ¿no? Eso es un carnaval de por sí. Pero estas manifestaciones tienen muchísima cultura viva.
¿no? Tienen muchísima cultura viva. Aquí en Cajamarca mucho se discrepa hasta la actualidad por cómo ha ido evolucionando el carnaval y cómo se ha ido degenerando, porque digamos, las generaciones mayores, como en toda manifestación o en toda tradición, las generaciones mayores siempre están añorando cómo fue la manifestación, cómo fue la tradición, que antes no había tanto vandalismo, que antes no había tanta borrachera, que la música era distinta. Te pongo un ejemplo súper simple. La música del carnaval ahora ha ido mutando al punto de que se le han agregado tarolas, imitando el sonido del carnaval de Río de Janeiro. En algún momento se introdujo con esa intención. Y también instrumentos de viento, básicamente trompetas y saxofón. Y antes la música era mucho más tradicional, era solo guitarra, violín, ¿no? Cajita, la caja tradicional de Cajamarca, la flauta. Entonces, con el paso del tiempo, se han ido introduciendo estos elementos que han modificado, digamos, de cierta forma la música del carnaval, pero la esencia sigue siendo la misma. Ahora... Pero es evidente, Gabriel, que en este tiempo de carnaval, como una experiencia concreta, pero lo mismo puede pasar en Ayacucho, puede pasar en Cusco y puede pasar en otras grandes regiones. Es decir, la gente dice, esto no es lo mismo. Tal vez no sea lo mismo, porque las generaciones cambian, pero tú dices que se conserva una esencia. Esa esencia, esa esencia del carnaval, con una gran manifestación en Cajamarca, podrías decir que es parte de la esencia cultural de los cajamarquinos, de esa región en específico. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y no solo en la música, sino también en la comida, en las actividades, bueno, en las actividades que se realizan, en un montón de manifestaciones solo relacionadas al carnaval, ¿no? Entonces, y a lo que quiero llegar en este punto es que es la importancia de que se desarrolle un proyecto como el Museo del Carnaval, y lo digo no porque lo esté ejecutando yo, sino porque es importante que exista un espacio o que exista un proyecto donde se pueda mostrar la evolución histórica de esta festividad en específico que es el carnaval, para que los espectadores, en especial los propios cajamarquinos, puedan darse cuenta de cómo ha evolucionado la fiesta en todos los ámbitos, en todos los elementos, para que ellos puedan, bajo obviamente un pensamiento crítico, orientar más el sentido que le dan a la fiesta, ¿no? Hay muchos críticos del carnaval que dicen que la fiesta se está perdiendo, de que ahora solo es alcohol, como te digo, y puro crítica, pero no se dan cuenta de que eso es producto de una evolución, ¿no? Entonces, la importancia de mostrar este contenido histórico de la festividad y de la evolución reside básicamente en eso, ¿no? En que las personas que tienen acceso a las muestras que nosotros planteamos puedan ver, puedan decir, ah, ya, esto es correcto, o esto se hizo de mala forma, y esto se podría reorientar de cierta forma, ¿no? Digamos, ese es el ideal de eso, ¿no? O sea, colocando algunos indicadores, ¿no? Algunas banderillas para decir, por aquí es por donde hemos ido desarrollando nuestra cultura. Claro que cambiará, se trastocará en algún momento, porque es parte del desarrollo cultural, pero no se trata, creo, en este momento, de decir la cultura es así y así seguirá siendo, sino existe la posibilidad de poder planificar y hacer gestión cultural precisamente para que regrese a la ciudadanía como un valor agregado como tal. Por ejemplo, la marca Carnaval de Cajamarca es una marca que es poderosa para los cajamarquinos y dentro del Perú también es interesante, conocida, pero pudiese explotarse más como marca. Se puede hacer esa gestión cultural y qué se necesita hacer para que eso sea realidad, qué puertas hay que tocar, quiénes son los encargados de la gestión cultural en la región, qué es lo que pasa con los ciudadanos, están esperando que le den todo o también se está involucrando como esta posibilidad del Museo del Carnaval. Bueno, en realidad el tema de la gestión es súper complejo porque en la gestión cultural intervienen básicamente tres elementos o tres actores. Digamos, el gestor cultural, ¿no? Es el que desarrolla el proyecto, las autoridades, en este caso serían la municipalidad y el gobierno regional, y el otro elemento sería la sociedad civil, que básicamente es la que va a recibir el contenido cultural, ¿no? Y lo va a tomar, esperemos, los que creamos contenido cultural de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer el trabajo de gestión cultural, yo creo que implica varias características, pero principalmente hay que tener, yo considero mucha pasión en lo que haces,
porque es un trabajo muy frustrante, ¿no? Porque yo no sé muy bien por qué, pero la cultura siempre está vista como oficios o vocaciones que tienen que ver con gente que se pensaría que tiene tiempo libre, ¿no? Para hacer cosas. Y no es así, ¿no? Yo como gestor cultural, como digamos, creador de contenido cultural, trabajo muchísimo tiempo, ¿no? Trabajo, yo creo, tan igual que un abogado, que un médico, ¿no? Pero socialmente tenemos como que ese pensamiento de que las personas que se dedican a actividades relacionadas a las comunicaciones o al arte son personas que les sobra el tiempo o que están haciendo pocas cosas. Te lo digo esto, no, no pero tal vez es importante, Gabriel, plantear este reto de que los gestores culturales que en nuestro país casi son como héroes, por lo que, por lo poco apoyo que se tiene para ello, es comenzar a empoderar a los ciudadanos para que participen en estas creaciones colectivas. Porque, mira, no sé si compartirás este punto de vista, ¿no? Hay presión social para resolver problemas muy urgentes, pero un eje transversal de estos problemas urgentes de la sociedad precisamente tiene que ver con valores y tiene que ver con la identificación con la propia nación, con el propio territorio, con la propia región. Entonces, si no se trabaja en ese eje transversal, entonces difícilmente podemos pensar en un proyecto de desarrollo regional. ¿Tú crees que la cultura, en este caso la gestión cultural, que tiene que ver con fortalecer la identidad regional, tiene cabida en proyectos de desarrollo para la región? ¿Es posible plantearlo seriamente? Por ejemplo, va a haber elecciones en un par de años, elecciones regionales, va a haber elecciones el próximo año, va a ser el bicentenario. ¿Y tú crees que sea un tema importante para ponerlo sobre la agenda? La verdad que sí, ¿no? Y retomo la idea que te dije al principio, ¿no? De que la cultura, la identidad son la base del desarrollo social, ¿no? Pero eso lo consideramos, digamos, los gestores culturales, los que estamos inmiscuidos en el tema, pero el reto, como tú lo comentas, es cómo conectar con las autoridades, que son el siguiente, digamos, elemento importante en esta rueda que se llama cultura, ¿no? ¿Cómo involucras a una autoridad para que se interese en fomentar proyectos relacionados a la cultura? Yo te pongo y retomo el caso del Museo del Carnaval en Cajamarca, porque estoy hablando de mi experiencia, ¿no? De lo poco que he podido transitar en este camino. Y nosotros tenemos muchos problemas para conseguir el financiamiento, para ejecutar este proyecto. Bueno, con las empresas privadas igual no se puede pedir mucho, porque bueno, son decisiones pues, que pueden tomar los dueños de las empresas, los administradores, los gerentes. Igual ahí se hace un trabajo como que súper grande en cuanto a ofrecerles beneficios publicitarios para que puedan trabajar contigo parte del financiamiento, pero en ese sentido no se lo vería tan difícil para inmiscuir a las autoridades, ¿no? Entonces tú les vas, les propones el Museo del Carnaval, ¿no? En mi caso, les propones a las autoridades un proyecto como el Museo del Carnaval y te cuento aquí un pequeño dato, te doy un pequeño dato, en Cajamarca no tenemos museos, ¿no? No existe No un hay solo museos. museo. Bueno, hay un museo A ver, arqueológico. este es un dato increíble, ¿no? Porque una ciudad histórica mundialmente, el encuentro de las civilizaciones, no tiene un museo adecuado que cuente su historia. No estamos hablando que el cuarto de rescate pues, es un museo a todo dar. Estamos hablando de un museo de la región. No cuenta con este impulso. Entonces, ¿cómo podemos seguir sintiendo esta relación, esta memoria viva con los antepasados y con el futuro de la región? ¿Cómo nos identificamos entre los propios ciudadanos de Cajamarca? Exacto, ¿no? Entonces son varios elementos que tú ya los estás como definiendo o detectando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Ese es el gran reto de los gestores y por eso te decía que una de las características principales es que hay que tener mucha pasión con lo que se hace, ¿no? Porque si no, pues te paran cerrando la puerta en la cara, ¿no? Te cierran la puerta en la cara. Y hay otro elemento, ¿no? Que el gestor cultural es una persona soñadora, ¿no? Que cree en los sueños, ¿no? Que muchas veces no ponen los pies
sobre la tierra, ¿no? Entonces le gusta soñar, le gusta Pero idealizar las es cosas. casi una contradicción, ¿no? Porque decir gestión y decir soy un soñador, entonces es un poquito contradictorio. Es un poquito contradictorio, pero el tema es que esos sueños tú los ejecutas y los haces realidad, ¿no? Pero la gente cuando te escucha, digamos las autoridades o las empresas que te van a financiar los proyectos, dicen, no, este pata es un soñador, ¿no? Y muchas veces te dan la espalda porque no te creen que tú lo puedes hacer. Y al Mira, final, 2 meses o 3 meses después, cuando tú ejecutas el proyecto, te dicen, ah, sí lo hiciste, ¿no? Entonces, justo quería hacer hincapié para todos los amigos que nos están viendo y van a compartir este video, que le tienen que dar like y suscribirse, evidentemente. Gabriel no es que haya hecho todos sus estudios en Cajamarca, ha estado en México y ha estado en Brasil y ha tenido la posibilidad también de ver, ¿verdad? No me contabas hace un instante, de ver precisamente esta experiencia en estos otros lugares donde podemos hacer gestión de la cultura. ¿Tú crees, Gabriel, que haya la capacidad, tanto como gestores públicos y gestores privados en la cultura, para desarrollar una industria cultural regional? El único ejemplo concreto que veo que se puede girar en torno a la cultura y el turismo y que está asociado el sector privado, el sector público, creo que es en nuestro país la ciudad de Cusco, ¿no? Todo gira en torno al Machu Picchu y se mueven los negocios y todos están con sus camisetas, etc. Aún falta mucho seguramente, pero en Cajamarca creo que no hay que ser un adivino para decir que estamos muy lejos de ese nivel que tiene Cusco. ¿Tú crees que puede no, existir este desarrollo en las demás regiones? claro que sí, o sea, de hecho que sí, pero tiene que haber voluntad de estos tres elementos que te comento, ¿no? De las personas que hacen la gestión, de las autoridades y de la sociedad civil. Este triángulo es súper importante que trabaje de forma articulada para que se pueda generar una industria cultural. ¿Y qué es una industria cultural? Una industria cultural es la generación de contenidos o propuestas culturales que puedan desarrollarse económicamente también, ¿no? Como una actividad, digamos, como el turismo o como cualquier actividad que te genere recursos económicos, también ver la cultura. Un ejemplo súper concreto que se realizó hace 2 años fue en Trujillo, la ciudad de Trujillo, la municipalidad de Trujillo, le metió bastante impulso a la gerencia de cultura. Y en 2 años hicieron muchísimas actividades súper interesantes relacionadas básicamente al arte. Yo participé en un salón de fotografía de la macroregión norte, hicieron un concurso de artes visuales, hicieron varias actividades, hicieron la Feria del Libro de Trujillo, que ya es obviamente galardonada y tal, pero le metieron mucho punche a la cultura por simplemente voluntad política, ¿no? O sea, el alcalde estuvo preocupado y tuvo interés en fortalecer el área cultural y lo hizo y se generaron no muchos resultados, digamos, tangibles, porque ese es otro tema con la cultura, ¿no? Digamos que los beneficios no son tangibles, como por ejemplo el área de transportes o de comunicaciones, ¿no? O qué sé yo, otras áreas bueno, no se me ocurre Pero a ahorita. mediano plazo sí, porque están ligados a otras industrias. Por ejemplo, yo te quiero poner el ejemplo de lo siguiente, ¿no? Vemos el caso de Cusco, pero ¿acaso no tiene Puno una de las fiestas más grandes y hermosas del mundo en unas características sui generis a más de 4.000 metros de altura, que es la Candelaria, que puede convertirse en un gran atractivo para el turismo interno y externo? ¿No es acaso la fiesta de San Juan en toda la Amazonía algo maravilloso de exportación? Y solamente participan los que lo conocen, los que están ahí en la zona, y claro, es una fiesta ahí en la zona, pero no, pues tenemos un turismo masivo que beba esa cultura que hay en estas regiones. Entonces, ¿se puede generar esta industria? Tú me dices que hay que hacer que articulen los gobiernos regionales, nacionales, locales, la sociedad civil, ¿no? Y la empresa Sí, privada. exacto. Pero ¿qué ganan, pues? O sea, eso es lo que tú me dices, ¿qué ganan? No ganan nada ahorita. No se visibiliza de forma tangible, digamos, ¿no? No es como, ya construimos la pista de tal calle o construimos una canchita deportiva en tal barrio,
¿no? Eso, ahí no está, no son cosas tangibles, ¿no? Pero se fortalece la educación, se fortalece la identidad, ¿no? Indirectamente y ni tan indirectamente se fortalece el turismo, ¿no? Entonces, en realidad es la base del desarrollo eso. Con la pandemia nosotros nos hemos dado cuenta que se ha desnudado toda nuestra realidad de país tercermundista. ¿Y eso por qué básicamente es? Porque no tenemos educación, porque no tenemos civismo, ¿no? Entonces, el contenido cultural es súper importante, yo considero, porque fortalece en ese sentido, ¿no? La educación de los ciudadanos, el civismo de los ciudadanos, la cultura de los ciudadanos se ve fortalecida con proyectos relacionados a la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es súper importante el desarrollo de este tipo de proyectos, que si bien es cierto, no te dan resultados tangibles ni a corto plazo, ni, bueno, es lamentable decirlo, pero ni las autoridades muchas veces están en la foto, pero al mediano y a largo plazo yo creo que sí se fortalecen las bases del verdadero desarrollo, ¿no?, de las sociedades. Ahora, ¿es posible crear un contenido cultural, pero en un formato del siglo XXI? Es decir, bacán el museo, pero ya la gente no asiste a lugares para el museo. Puede haber museo virtual, se puede usar las redes sociales. Es posible que podamos hablar y hermanar estas herramientas que existen en la actualidad. Es más, ¿se puede utilizar TikTok para hacer esta gestión cultural o es algo descabellado? No, no, para nada. Es más, nosotros los comunicadores, como bien lo sabemos, tenemos que estar a la vanguardia de todas las herramientas comunicacionales que se van creando y como sabemos cada vez es más rápido el flujo de información y cada vez debemos estar al tanto de más cosas, pero eso lo tenemos que aprovechar como una oportunidad. Yo te pongo un ejemplo de que sí es posible. Nosotros como Museo del Carnaval hemos lanzado una aplicación móvil donde el Ajá. Museo del Carnaval está en el celular. Pueden buscarlo, a los espectadores pueden buscar la aplicación como Museo del Carnaval de Cajamarca, la van a encontrar y van a encontrar ¿Es un varias aplicativo alternativas. móvil? Sí, sí es una aplicación móvil, por el momento solo está en Android, ¿Ya? porque hacerla para Apple era mucho más costoso, tenía que ver otra programación, bueno, era una cuestión logística. Pero por el momento solo está en Android. Y esto, coincidentemente, esta aplicación nosotros la lanzamos en el mes de febrero, obviamente sin saber que había pandemia, pero a nosotros nos ha caído como, en el momento como anillo al dedo, porque ahora todo ha virado a lo virtual, a lo digital, entonces nosotros ya tenemos como que, digamos, la primera versión del Museo del Carnaval 3.0, digamos, ¿no? Es O sea, decir, se puede llevar contenido en formato audiovisual, virtual, directamente al celular de los jóvenes hasta el más adulto, ubicando Museo del Carnaval de Cajamarca y sí. lo puedes ver, puedes saber la historia, puedes saber de qué se trata, puedes ver las imágenes. Entonces sí es posible. Ahora, es posible, pero será una posibilidad también de que la gente interactúe y participe de la cultura. Sí, de hecho y ese es el reto para nosotros, ¿no? Para los que creamos contenido. O sea, nosotros tenemos que ver o sea, la infinidad de posibilidades que te permite ahora la tecnología para poder transmitir los mensajes que tú quieres, ¿no? Nosotros en la aplicación, este año, es una novedad en realidad porque nosotros propusimos un recorrido por el centro histórico de Cajamarca, obviamente eso fue pre-pandemia, como te digo, en el mes de febrero. Entonces, lo atractivo de esta aplicación es que tienes un juego, ¿no? Tú recorres diversos hitos del centro de Cajamarca, del centro histórico, que es uno de los centros históricos más bonitos del Perú, en realidad, yo lo considero, un poco descuidado, pero como recurso es uno de los más bonitos, el de Cajamarca, y en esos hitos donde tú te vas encontrando, donde tú te paseas por plazuelas, por la Plaza de Armas, puedes conocer alguna chichería o dónde estuvo una chichería, se te presentan, tú escaneas un código QR en ese hito y se te brinda más información extra, que pueden ser fotografías antiguas. Por ejemplo, tú estás en una calle tradicional, escaneas el código QR y te aparece una fotografía de la década del 70 y tú puedes comparar esa fotografía con el espacio real en donde tú te encuentras, ¿no? Es decir, ustedes pueden hacer, o sea, ustedes como gestores culturales, pero así como ustedes pueden hacerlo en todas las demás regiones, ¿verdad?
Pueden hacer una alianza estratégica con las aerolíneas, con todo lo que es el sector turismo, con los hoteles, con los propios restaurantes, con los mercados, o sea, con la sociedad. Y decir, nosotros formamos parte de este circuito cultural y turístico, entonces tenemos que velar por el mantenimiento, porque esté bien, y precisamente por saber qué decir a las personas que nos visitan, y ahí comenzamos a entrar en esta dinámica de identificarse, ¿no? Entonces los hijos aprenden qué es lo que está haciendo el papá por su ciudad en la gestión cultural. Es decir, hay un reto enorme, pero en Cajamarca tienen la posibilidad aún más grande de poder de empoderarse con estas herramientas. Ahora, para ir finalizando, Gabriel, ¿qué hace falta? Y no me digas que papá gobierno solucione las cosas, ¿no? Pero ¿qué hace falta para que los ciudadanos, comiencen a empoderarse de este tipo de herramientas? Tú has agarrado el carnaval, pero puede haber muchas otras, ¿no? ¿Qué hace falta? Claro que sí. Bueno, de hecho que hace falta, yo considero trabajar, ¿no? O sea, como todo, ¿no? Creo que la base de todo es trabajo, ¿no? Si tú tienes una idea, desarrollarla, ¿no? O sea, obviamente tú me dices, papá gobierno no, o sea, no te debe dar, ¿no? Todo. O sea, obviamente que no, pero con eso lo que quiero decir es que no te debes limitar, digamos, por el dinero, ¿no? O sea, nosotros en este proyecto lo venimos trabajando 4 años y sin un sol, digamos, ¿no? El segundo año del proyecto nosotros pusimos de nuestro dinero, ¿no? Entonces, puede ser, cuando yo le contaba eso a mi papá, ¿no? Y mi papá siempre está como diciéndome, oye, pero, o sea, ya no seas tan soñador, ¿no? O sea, sé más realista con las cosas, ¿no? Entonces, pusimos de nuestro dinero porque nosotros creemos en nuestra idea, ¿no? Creemos en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el verdadero sentido de las cosas, ¿no? Trabajo, creer en lo que haces y tener un rumbo, o sea, tener como que una convicción e ir enfocado a eso, ¿no? A que lo puedes hacer, a que lo puedes desarrollar, porque ya lo hemos comentado, ¿no? La cultura, el sector cultural es uno de los sectores más, digamos, o no tan vistos, no tan visibles, o como que más ocultos de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema social, pero eso no tiene que ser una limitante para que tú puedas desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? En realidad hace falta muchísimas cosas, ¿no? Hace falta profesionalizar a la gente, ¿no? Gestores culturales de profesión aquí en Cajamarca, creo que solo hay una persona. Yo soy gestor cultural, pero por la experiencia, porque empecé haciendo trabajos de gestión cultural para darle visibilidad a mis trabajos fotográficos. O sea, quería exponer lo que yo hacía, entonces tenía que buscar el financiamiento para la exposición, tenía que aprender a hacer el evento, ¿no? La muestra y tal, y he ido poco a poco con el tiempo adquiriendo cierta experiencia, ¿no? Ahora ya realizamos, el Museo del Carnaval es una muestra que la realizamos de forma temporal e intervenimos espacios de 250 metros cuadrados, ¿no? Entonces, y lo hacemos solo 4 personas, ¿no? Entonces, no es que falte gente para trabajar, no es que falte recursos económicos, ¿no? Lo que yo creo que muchas veces lo que falta para empoderarnos y gestionar los proyectos es voluntad de hacer las cosas. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta posibilidad de invitarnos a empoderar a la ciudadanía con arte, con cultura y con amor a la patria. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Amigos, hemos estado con Gabriel Tejada, es un experto apasionado por la cultura, por la identidad regional. Desde Cajamarca nos ha invitado a reenamorarnos de nuestra tierra, de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Es importante lo que plantea. Hay un trabajo que es necesario impulsar. El Estado, con todos sus niveles de gobierno, la empresa privada y la ciudadanía. Y sobre todo comenzar a articular estos espacios para promover una industria cultural que sí es posible. Así, amigos del Diálogo Ciudadano, nos vemos hasta el próximo capítulo con más diálogo y empoderamiento ciudadano. No se olviden darle like a la página en Facebook, buscar la página de Gabriel Tejada y el Museo del Carnaval Cajamarquino o de Cajamarca,
y por supuesto darle a la campanita y suscribirse al canal de Diálogo Ciudadano. Nos vemos. Chao. Denle like, la campanita.